Gracias por su presencia a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación. En esta semana, como todos ustedes saben, se va a realizar el día 13 de agosto, se conmemoran los 500 años de resistencia y lucha por la dignidad de lo que hoy conocemos como México. En este día quiero decirles que se encuentran con nosotros el diputado Silvestre, que es de Silvestre López Cornejo, diputado por el Distrito 25 de Chimalhuacán, quien nos hace el favor de acompañarnos en esta charla que vamos a tener el día de hoy, o más bien en este momento de reflexión histórica. También se encuentran con nosotros el licenciado Ituriel Moctezuma y el doctor Álvaro Bisuet. Cuando a ellos les toque el turno de la palabra, nos van a explicar bien cuáles son algunos elementos que ellos traen, pero el día de hoy me es muy grato estar acompañada por estos personajes, porque son descendientes precisamente de la Casa de Moctezuma, y esto es sumamente importante para una conmemoración como los 500 años que en México se va a acaecer el día 13 de agosto, que es este día viernes. No quiero referirme a este acontecimiento como la conquista, porque realmente nunca claudicó totalmente el espíritu de los mexicas y demás pueblos mesoamericanos. Mucho menos quiero llamar encuentro de dos mundos ese acontecimiento, porque llamarlo así significa entregarse a la visión de los invasores. Hace 500 años, estas tierras fueron el escenario de una agresión violenta del Imperio Español, cuyo objetivo fue establecer una dominación de tipo colonial basada en el sometimiento de la población originaria, el saqueo de nuestras riquezas y la imposición de una religión y una forma de entender la política. Desde el primer día de la invasión española se presentó una gran resistencia por parte de nuestros pueblos. Desgraciadamente, la lucha no alcanzó para evitar la caída de una de las ciudades más gloriosas que ha conocido la humanidad. Me refiero a la Gran Tenochtitlán. Los agresores españoles llevaron al extremo su política de abuso y de violencia, a través de increíbles actos de barbarie que el día de hoy siguen causando un enorme agravio a los descendientes de los pueblos originarios. Por eso tiene toda la razón nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al exigir que la corona española pida disculpas a nuestros pueblos indígenas por la gran agresión histórica de hace 500 años. Es verdad que a partir de entonces se formó una gran nación mestiza, como lo es el México actual, con una gran diversidad que se sustenta en sus pueblos indígenas. Pero sí es necesario que España pida perdón por los abusos inconcebibles que cometieron los invasores. Justamente los pueblos indígenas, descendientes de los grandes pueblos que habitaban estas tierras antes de la invasión española, son los que deben ser desagraviados por España, pero también deben ser reivindicados por el Estado y la sociedad de México. Con la política indigenista del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se colocó a los indígenas como prioridad nacional. Pero falta mucho por hacer para que se reconozcan plenamente sus derechos. Los pueblos originarios tienen derecho a la autonomía, a la libre determinación, al uso y goce de los recursos naturales, a conservar y reproducir sus culturas y sus lenguas, al desarrollo, a la educación, a la salud. En este ámbito tenemos mucho que hacer y repito, se está haciendo. En este tenor, tengo el gusto de comentar que en lo personal he presentado dos grandes iniciativas. Una de ellas fue presentada al Pleno, que es el reconocimiento de
los conocimientos ancestrales, que es una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología para que estos conocimientos sean reconocidos y que tengan un valor científico como saberes que contribuyen a los análisis de la realidad nacional y aportan elementos para entender y solucionar los grandes problemas nacionales. De esta forma, estos conocimientos tradicionales relativos a las plantas, a los animales, los minerales y su aplicación en la medicina, la producción, la agricultura, las artesanías, serán asumidos como saberes dignos de interactuar con los conocimientos científicos formales. Esta iniciativa ya fue aprobada en el Pleno. La segunda iniciativa es una reforma a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que las autoridades federales y de las entidades federativas en materia educativa y científica promuevan la interacción entre los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y los conocimientos científicos, con perspectiva bilingüe e intercultural, para lo cual impulsarán la traducción y contextualización de textos, medios audiovisuales e informáticos, con contenido científico y tecnológico del español a las lenguas indígenas y viceversa. También con esta iniciativa se promoverá que la traducción entre el español y las lenguas indígenas se pueda hacer uso de la tecnología, como es el caso de los traductores inteligentes con base tecnológica que faciliten y mejoren la interacción entre las autoridades y los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, desde esta Cámara de Diputados no solamente existe una política indigenista de parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que desde esta misma Cámara se está legislando para proveer ese reconocimiento a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas. En conclusión, hay que conmemorar estos 500 años de resistencia, contribuyendo a que nuestros pueblos indígenas ejerzan plenamente sus derechos con justicia y dignidad. Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a nuestras compañeras diputadas Edith Castañeda del Estado de México. Muchas gracias, diputada. A nuestra diputada Beatriz Robles, diputada por Querétaro, gracias. A nuestra diputada presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, hablando precisamente de cómo estos saberes ancestrales fueron avalados desde la propia Comisión de Ciencia y Tecnologías y respaldados por nuestra presidenta Maribel Solís. Muchas gracias, presidenta. Y a nuestro compañero Silvestre también ya le habíamos dado la bienvenida. Pues enseguida van a hacer uso de la voz, no sé si antes alguna de ustedes quiera pasar. Diputada Edith, ¿no? ¿Tampoco? La diputada Maribel Solís nos va a dirigir unas palabras en esta rueda de prensa en celebración de los 500 años de resistencia. Bienvenida, diputada Maribel. Me permito felicitar a la diputada María Eugenia Hernández por impulsar fuertemente esta iniciativa para reconocer sobre todo los conocimientos ancestrales. Es fundamental este tema y sobre todo reconocer que nuestros aztecas desarrollaron muchísimas tecnologías que hoy afortunadamente grupos de investigadores lo están investigando y aplicando. Tenemos investigadores destacados que han analizado a detalle, por ejemplo, las pinturas a base de nopal. Hoy se retoman esas tecnologías ancestrales y es darle un valor y un reconocimiento de verdad a todos esos conocimientos ancestrales. También tenemos en la medicina verde, nuestros aztecas, todos de verdad, nuestros grupos indígenas usaban las plantas medicinales y hoy tenemos la gran oportunidad que a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se les den becas a mujeres jefas de familia, también a mujeres
descendientes de indígenas, becas que les van a ayudar a hacer maestrías y doctorados. Entonces, de verdad, nuestro reconocimiento a todos los investigadores e investigadoras que están impulsando fuertemente retomar tanto estos conocimientos ancestrales como también las tecnologías desarrolladas y fundamentales en la investigación y desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Bien, continuando con la aportación que desde esta Cámara de Diputados se ha estado edificando la construcción y el fortalecimiento de nuestros pueblos indígenas y originarios, tenemos al diputado Manuel Huerta, quien nos va a hablar sobre la iniciativa que él impulsó para fortalecer estos conocimientos y fortalecer la identidad de nuestros pueblos originarios. Adelante, diputado. Muchas gracias. Algo que me enorgullece de ser diputado de esta legislatura que ya termina, la 64ª, es que su servidor impulsó una de las iniciativas para poner a nivel constitucional las 68 lenguas maternas o 68 lenguas nacionales. Es increíble cómo, a pesar de que la ONU ha dicho que nuestros pueblos originarios, ellos le llaman, claro, los First Nation, que en otros países se les ha dado ya un realce cultural, no nada más es folclore, el indigenismo es la matriz nativa de todos y cada uno de nosotros. Hasta los europeos vienen de los pueblos indoeuropeos. Es increíble que después de 5 siglos del encuentro del Nuevo Mundo con pues, los conquistadores en aquel entonces, en nuestra Carta Magna, dice el cuarto constitucional que todos somos iguales, pues ahí se está viendo que no. Hemos en política sido omisos en todas las legislaturas anteriores, porque ser indígena significa ser pobre, marginado, discriminado, porque maneja pues un idioma diferente al español. Y uno de esta iniciativa en la cual nosotros impulsamos es que el español y las lenguas maternas estén al mismo nivel cultural. Eso ya es un gran avance y en una segunda etapa se llevará este proyecto a los estados donde se hablen en cada región, cada lengua materna, ahí sea lengua nacional. Ya no debemos hacer menos a un conciudadano mexicano porque hable totonaco, porque hable náhuatl, porque hable otomí. Los códigos humanos, porque esto lo analizamos desde la Academia Mexicana de la Lengua, ¿sí? Su servidor, bueno, además también pues estudia Filosofía y Letras en la UNAM, y esto hizo que nosotros voltemos hacia los grupos en los cuales, por hablar un código humano, que es patrimonio cultural de la humanidad, las lenguas, no se les dé el debido peso, el debido respeto. No hay lenguas ni superiores ni lenguas inferiores, eso es falso. La lengua es una función cognitiva del ser humano, de la especie humana, y desde el momento en que uno se expresa a través del lenguaje, está cumpliendo la función social la lengua. Es mentira eso de que esta lengua es más importante que la otra, todos tienen una función humana, y desde esa perspectiva nosotros debemos de enaltecer con mucho orgullo a nuestras 68 lenguas nacionales, en la cual esto es histórico en el marco de estos 500 años del encuentro con México, y en lo personal su servidor se siente muy orgulloso de poner un granito de arena para la cultura mexicana, y en la política subrayar que ese cuarto constitucional donde dice que la nación es única e indivisible y que los mexicanos todos somos iguales, pues bien, creo que empecemos con nuestras lenguas, empecemos con nuestro código de comunicación. ¿Es cuánto? Enseguida tenemos al licenciado Ituriel Moctezuma, que es
de la casa descendiente de Moctezuma, precisamente. Adelante, licenciado. Bueno, agradezco que me llamen licenciado. Sí cursé la licenciatura, pero soy ingeniero. Si no hay ningún problema y pudiera poner el escudo de Tenochtitlán aquí en el mueble. Gracias. Lo voy a sostener con esto. Ahí está. Cualitiotlac, buenas tardes. Pues antes que nada agradecer a la diputada María Eugenia y a su equipo de trabajo y a los notables diputados aquí presentes, a los compañeros y reporteros todos, por esta oportunidad que nos brindan de hablar frente a las cámaras, sabiendo que detrás de ellas están millones de mexicanos y de personas que están escuchándonos, para que podamos transmitir este mensaje nosotros los nuevos mexica, que somos todos aquellos que descendemos de las casas de los Tlatoani, que descendemos de esa línea de sangre, pero también de todos esos mexica que, aunque quizás no saben su línea genealógica, de corazón abrazan esta forma de vida y que son personas respetables, que están dispuestas a convertirse en una mejor versión de ellos, retomando todos los saberes ancestrales y los valores que nos vienen de la antigüedad. Me gustaría empezar diciendo que Tenochtitlan, nuestra amada cuna, no fue una sociedad ni fue una civilización fracasada. Tenochtitlan tristemente fue truncada en el momento de su mayor esplendor. Tenochtitlan, en el momento en el que fue cegada, arrancada de la tierra por la espada y la cruz, pues quizás se trataba de la ciudad-estado o de la cultura más avanzada en su momento en todo el planeta. Lo que teníamos aquí hace 500 años era una verdadera maravilla de la humanidad, y lo digo en todos los aspectos, tanto en el aspecto científico, como en el aspecto de gobierno, como en el aspecto político, como en el aspecto de la justicia social. En Tenochtitlán no existían los pobres, en Tenochtitlán no existían analfabetas, pese a la forma de comunicación que era ideográfica, todos los niños jóvenes tenían acceso a la educación gratuita y universal. Por tanto, aquí en Tenochtitlán lo que sí existía era una equidad en todos los sentidos y había oportunidades para todos sus habitantes. Nuestra riqueza no solamente era material, que a la fecha sigue siendo ambicionada por grupos de poder, por fuerzas pues ajenas a la nación mexicana. Esa riqueza material que viene desde hace 500 años, pues iba acompañada de una riqueza moral y una riqueza espiritual. Nuestros ancestros tenían a bien respetar la naturaleza, respetar la dignidad humana, y en eso se basaba su cosmogonía. Pero también respetaban la voz de los pueblos. En Tenochtitlan no existía una tiranía, ni existía una dictadura, ni existía una monarquía. Existía algo mucho más sabio, que era un consejo supremo, donde eran representados todos y cada uno de los barrios y pueblos, y ellos elegían a un vocero, a un representante ante la divinidad, que era el Güey Tlatoani, y a un gran administrador y a un gran juez, que era el Güey Cihuacóatl, que era la persona que acompañaba las decisiones del representante Güey Tlatoani. Bueno, pues ante este contexto, toda esa armonía, toda esa grandeza fue truncada un 13 de agosto de 1521 por fuerzas extranjeras, por fuerzas invasoras, que no entendieron lo que tenían en sus manos y que lo quisieron ambicionar, y lo único que hicieron fue destruirlo. Pero afortunadamente, creo que 500 años después, estas raíces que aún quedaron allí plantadas en todos y cada uno de nuestros santuarios del país, pues están resurgiendo, rebrotando con nuevos troncos, con nuevas ramas, que somos todos y cada uno de los mexicanos actuales que estamos abrazando esta cultura. Yo desde aquí me gustaría hacer una invitación a que este próximo día 13 de agosto la gente acuda de forma ordenada a visitar la maqueta que el gobierno federal ha estado construyendo allí en el Zócalo capitalino. Algunas voces pues llenas de recalcitrante colonialismo dicen que es un gasto inútil. Yo creo que estas personas no están enteradas
que lo que es cultura nunca será un gasto inútil, de hecho es una inversión, y yo voy más allá, es una inversión para la conciencia de los mexicanos, el recobrar esta dignidad de estos símbolos, el ver el Templo Mayor en recreación, me parece que va a marcar la vida de muchos niños y muchos jóvenes en este país que quizás no tienen la oportunidad de entender la magnificencia de lo que se encuentra allí a un costado, que son los cimientos del Templo Mayor original. El verlo allí recreado en una maqueta, me parece que eso va a despertar en muchos niños y jóvenes esa identidad y ese orgullo por sus ancestros. Creo que es pertinente, si así me lo permite el foro, mencionar 13 puntos que nosotros consideramos deben ser los ejes rectores de lo que debe conducir el movimiento que aquí ya se le llamó indigenista. Nosotros creemos que es un movimiento más bien nacionalista, porque nosotros no venimos solamente aquí a hablar de una parte, aquí venimos a hablar del todo. Nosotros consideramos que dentro de nuestras organizaciones ancestralistas, dentro de los consejos indígenas al cual nosotros también pertenecemos y de todos los movimientos culturales que representamos, necesita el pueblo mexicano ceñirse a 13 directrices, a 13 puntos que a continuación voy a comentar de forma breve, pero quisiera que se entendiera la profundidad y el sentido de cada uno. Debemos reconocer, como si fueran los segundos nuevos sentimientos de la nación, en alusión a esos grandes sentimientos que hiciera Morelos en 1813, como primer punto deberíamos reconocer los mexicanos que Anáhuac, que es el nombre ancestral de estas tierras, es nuestra única madre patria. No podemos desdibujar ni menospreciar 7,000, 10,000 años de historia contra 500 incipientes años de mestizaje. Un árbol empieza desde las raíces y luego viene un tronco. Nuestra cruza con otras culturas simplemente son ramas, una rama española, una rama africana, una rama asiática. De ninguna manera nos podemos considerar españoles ni mitad españoles. Nosotros somos de Anáhuac porque 7,000 años de historia no son en balde, por tanto Anáhuac debería ser considerada nuestra única madre patria y todo lo demás, ramas que se desprenden de ese tronco, de esa raíz. Requerimos que se entienda que los gobiernos indígenas, que los gobiernos con autoridad moral de todos los legítimos descendientes y las personas que viven y perviven esta cultura, pues se les debe dar el reconocimiento y el respeto como tal. En la ciudad estamos luchando por el reconocimiento del pueblo mexica ante el INPI, ante las instancias de gobierno. No basta con que se nos diga náhuatl, porque eso solamente se remite a una forma de hablar. El mexica es toda una postura ante la vida, es todo un conocimiento y finalmente es el asiento de donde surge el nombre de mexicano. Entonces yo aquí ante las cámaras, ante los diputados, pediría que trabajáramos en eso. El reconocimiento del pueblo mexica creo que va a abonar a la grandeza de este país porque vamos a reconocer de dónde venimos. Luego, un tercer punto sería que reconozcamos también la espiritualidad que existía aquí. La Toltecayot es una espiritualidad que nos viene del México antiguo, independientemente de las confesiones y creencias que tenga la población, ya sea católica o de otras variantes. Es importante que el Estado también nos ayude a salvaguardar y a promover esta espiritualidad, que finalmente es el conocimiento del cosmos y de los astros y de los ciclos naturales, pero todo ello concatenado en una devoción hacia la conservación de este perfecto equilibrio universal. Que la soberanía de los pueblos y de las comunidades indígenas emane de sus consejos supremos, apoyar a que esos consejos supremos se blinden, que no sean infiltrados por oportunistas, por malas manos, sino que realmente estén representados estos consejos indígenas de cada pueblo, comunidad, por sus verdaderos representantes y descendientes. Que obviamente este proceder de las comunidades recaiga en primera instancia de sus pobladores y de sus representantes y portavoces en compañía del Estado mexicano. Que todas estas leyes que se proclamen desde los consejos supremos respalden a la Constitución mexicana en sus aspectos de patriotismo, honorabilidad y que eleven la calidad de vida y el bienestar del mexicano.
que cada vez que se dicte una ley en este país se tome en cuenta a los consejos de sabios que ya existen en los pueblos y en los consejos indígenas de todo el país, que se defiendan a toda costa los saberes ancestrales, que no se permita que alguien los usurpe o intente adueñárselos, y lo mismo, que se combata todo intento de separatista para que este país no pierda su identidad y para que no pierda su integridad territorial. Que se establezcan por ley las fiestas sagradas ancestrales, en especial la fiesta del paso cenital solar, que era la fiesta más sagrada de nuestros ancestros, que es cuando el sol se coloca en el cenit del cielo. De ahí se desprende toda la ciencia calendárica de nuestros ancestros, esta fiesta llamada actualmente como Tonalnepantla, y está emanada en el escudo nacional mexicano. El águila sobre el nopal realmente significa el sol sobre el cenit de Tenochtitlán, y así cada cultura tenía esa simbología. Rápidamente podría comentar la lápida de Pacal, que esa ceiba sagrada representa el eje cósmico, y ese quetzal hasta allá en la punta, en la copa del árbol, representa el sol. Esas fiestas sagradas deberían ya ser promovidas y autorizadas por ley para que cada pueblo en cada latitud del país las celebre. Que se eleve a derecho humano el libre cultivo y el acceso al preciado maíz, porque el maíz es el invento científico más grande de Anáhuac, un legado de México para el mundo. Este maíz, esta semilla preciosa, pues era la base de la economía ancestral, pero también la base de su religión y la base de su política. Nosotros los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de que nuestros ancestros lograron hace 8,000 años crear un superalimento que hoy por hoy es el alimento que más se siembra en todo el mundo y es el que está permitiendo que el futuro de la humanidad sea posible en base a un sostenimiento alimentario. Finalmente, que nuestros actos cívicos, políticos y de toda índole pues ya también sean proclamados en el idioma originario de donde se esté. Si estamos en Michoacán, pues que se hable en purépecha, al menos la invitación, el saludo. Si estamos en la Ciudad de México, pues que se hable el náhuatl de Tenochtitlán, y así que tanto, en todos los niveles del Estado se salude, se hagan la apertura de estos eventos y la clausura de estos eventos en el idioma originario, y que también se consigne la fecha según el calendario ancestral de cada región. Creo que eso nos va a dar mucha identidad, que empecemos a hablar nuestros idiomas, pero que también empecemos a usar nuestras fechas originarias, así como judíos, chinos o musulmanes, en sus actos políticos, ellos consignan la fecha según su calendario ancestral. Y finalmente, pues aquí, enfrente de la representante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que no se descuide un punto muy importante que nuestros ancestros nos dejaron en todo su legado. La ciencia tiene que ir avanzando al par de la conciencia social. Si nosotros promovemos una ciencia que no respete al mundo natural y que vaya en contra de la dignidad humana, no tendrá caso rescatar esos saberes ancestrales, porque los estaríamos poniendo al servicio de todo este mundo malversado y torcido que pues hoy en día a la ciencia la usa únicamente como una herramienta de opresión y una herramienta para acaparar riquezas. Pues no me queda más que invitarlos a una vez más al Zócalo el día 13 de agosto y pedirle a todos los mexicanos que, a pesar de que hace 500 años en un 13 de agosto fue capturado, fue hecho prisionero de forma alevosa y traicionera nuestro señor Cuauhtémoc, pues nosotros hoy en día tenemos la encomienda de ganar esa batalla que hace 500 años no se perdió, sino que quedó pausada. Ometeot, gracias.
sí, mire, siempre habrá esa situación, es muy de las sociedades humanas que haya gente que aproveche coyunturas. Lo que yo le puedo decir es que esté tranquila, nosotros, al menos desde la Casa Moctezuma, nosotros desde los consejos nacionales indígenas, de representantes legítimos, estamos haciendo el trabajo también el día 13 de agosto, vamos a recibir aquí en la ciudad a portavoces y representantes de todos los pueblos indígenas y nos vamos a concentrar en reuniones, en trabajos que no vienen coordinados por ningún político o ninguna instancia de gobierno, sino que son meramente trabajos y proyectos ciudadanos. Entonces, pues quede tranquila porque de todos modos el trabajo bien hecho va a estar presente en estas conmemoraciones, que insisto, no es una celebración, no se puede celebrar la caída de la maravilla del mundo, es una conmemoración solemne para que nosotros como mexicanos aprovechemos esta fecha del 13 de agosto para refundar nuestra nación. A ver, la diputada Beatriz Robles quiere también dar una respuesta a lo que usted preguntó. Finalmente, el diputado nos va a dar la conclusión y al final dar unas cuantas palabras. Adelante, diputada. Gracias, diputada Maru. Bueno, yo quisiera comentarle que precisamente teníamos una gran inercia de despojos de tierras que han ocurrido desde hace cientos de años, no son despojos que se den ahora en este gobierno, ¿sí? Ha habido intereses económicos que han despojado a la gente de sus tierras, porque generalmente lo que vemos es que se hacen ahí grandes fraccionamientos que benefician solamente a unos cuantos, pero también decir que dentro de esta legislatura y dentro del gobierno de la Cuarta Transformación se ha atendido a los pueblos originarios principalmente. La vacunación, por ejemplo, se inició en los pueblos más alejados, en las comunidades más alejadas y se fue introduciendo hacia las ciudades, que fue donde se terminó de vacunar, ¿sí? Realmente creo yo que pues tergiversar, muchas veces también, con mucho respeto, los medios de comunicación tergiversan la información que se tiene, pero realmente nosotros tenemos un gran respeto a los pueblos indígenas y por eso se han reconocido los pueblos indígenas, las comunidades afromestizas, se le ha dado un lugar en especial a la lengua indígena, se han reconocido los conocimientos ancestrales y estamos muy comprometidos en esta Cuarta Transformación de que se atienda y que se le dé el valor que tiene nuestra cultura y nuestras comunidades indígenas, que es de donde provenimos. Si nosotros no tenemos respeto a nuestros ancestros, pues no podemos, si no conocemos nuestra historia, vamos a cometer los mismos errores de siempre. Entonces quiero decir simplemente que nosotros tenemos otros datos y que realmente se está atendiendo a las comunidades originarias de nuestro país. Muchas gracias. Bien, miren, hace 500 años, al principio yo decía cuál es la posición, mi posición personal. Yo no hablo de encuentro de dos mundos, yo no hablo de derrota de los mexicas, los que estaban aquí en la Gran Tenochtitlán. Yo creo que hace 500 años se vio interrumpido lo que es el uso de la tinta negra y roja, es decir, la cuestión de seguir forjando nuestro rostro y nuestro corazón. Se habló aquí de espiritualidad y eso es precisamente lo que se interrumpió en esos 500 años. Desde este periodo, pues se ha estado protegiendo los derechos de las comunidades indígenas, se les ha dado reconocimiento en sus lenguas que ya son lenguas nacionales también, pero también decirles que, y tiene usted toda la razón cuando dice que sí hay intereses perversos que muchas veces utilizan los conocimientos ancestrales para su propio beneficio. Y yo creo que aquí se habló de una organización en cada comunidad, donde desde cada comunidad esas organizaciones tendrán que aprender a defender lo que aquí ya se está poniendo en sus manos, pues un reconocimiento a esos conocimientos ancestrales. Hemos sabido de gente que está ya lucrando con los conocimientos medicinales ancestrales y que bueno, no es válido, pero ¿quiénes son los que tienen aquí que aprender a defender? Pues son los propios pueblos originarios, quienes tienen que organizarse, defender ese tipo de conocimientos
pues nosotros como legisladores hacemos lo propio, pero también las comunidades con su organización pues tienen que hacer prevalecer esos derechos, esos conocimientos y llevarlos a buen puerto. Pues yo nada más les quiero decir que el rostro y el corazón hoy están más vigentes que nunca, y ya para cerrar esto, el diputado Silvestre nos va a dar las palabras de conclusión. Adelante, diputado. Muchas gracias. Agradezco la invitación que nos hacen para participar y dar la clausura de este tema tan importante como es la conmemoración de los 500 años, no de la conquista, sino de la resistencia que ha tenido este pueblo originario y que hasta la fecha todavía estamos resistiendo. El invasor quiso venir a destruir, no se trataba de una conquista normal donde venían y ellos quisieron desaparecer nuestra cultura, nuestra religión, nuestros usos, nuestras costumbres. Sin embargo, hasta la fecha se ha resistido. En particular, yo me siento muy orgulloso. Yo soy del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, un pueblo ribereño del lago de Texcoco, donde hasta la fecha conservamos nuestra gastronomía. ¿Sí? Hablamos que en ese entonces, cuando era un equilibrio sustentable, porque nuestros antepasados utilizaban lo que producía el lago, como es la pesca, como es el pato, como es otro tipo de productos, como nosotros le llamamos el aguaucle, que es la huevera de mosco, que es un alimento muy nutritivo y que lo consumieron nuestros antepasados. Eso no lo pudieron destruir. Nuestra lengua madre, que aunque se ha perdido, se ha transgiversado, pero no totalmente. Por eso es de que hoy quisiera hacer el llamado y en primera darle las gracias por la aportación de cada uno de ustedes, al diputado Huerta, por esa iniciativa que está dando frutos en cuanto al idioma, a los idiomas en todo el país, para que sean reconocidos constitucionalmente. A ustedes que son jóvenes y que siguen esas tradiciones puntualmente, a los compañeros diputadas y diputados que nos acompañan y que no tengo duda que van a dar un gran impulso a esta inquietud. ¿Quiénes son los que nos cuentan la historia? Me viene a la mente un autor que se llamó, que paz descanse, León Portilla. Tiene un libro que se llama La visión de los vencidos. ¿Por qué la visión de los vencidos? Porque la historia siempre la cuentan los que ganan. Y en este libro nos da esa visión de nuestros antepasados que quedaron y que fueron y dieron testimonio de esa atrocidad con nuestros antepasados. Fue una situación horrenda, pero que gracias al espíritu del nativo, al espíritu del mexica, seguimos adelante. Es por ello que sigue el reconocimiento y se está redescubriendo aquellos inventos como es, lo dijo atinadamente la compañera diputada, presidenta de Ciencia y Tecnología, Maribel Solís, de que efectivamente hace unos días le dimos un reconocimiento a un tecnólogo que está en la investigación de todo el descubrimiento que ya tenían nuestros aztecas en el área de la planta del nopal, y que vemos con tristeza que mejor otros países, ¿sí?, se están llevando el conocimiento ancestral que nosotros teníamos. Es por eso que yo invito y hago votos porque todos ustedes conjuntamente con los integrantes de esta legislatura que está por concluir y los que vienen, que demos un conocimiento más amplio para que nuestros jóvenes y nuestra niñez principalmente conozcan de esta maravilla que tenía nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque se ha estado perdiendo. Lo que nos dan en la escuela pues es muy poco, la verdad. Y aquí nos podríamos pasar horas, ¿sí?, redescubriendo, enseñando y dando incluso algunas cátedras por nuestros estudiadores, por nuestros historiadores, para redescubrir esto. Me sumo también a la posición de nuestra ponente para exigir efectivamente que se haga un reconocimiento por la corona española de los agravios que sufrieron nuestros antecesores y que efectivamente pidan perdón, porque el tiempo no es nada. El tiempo que ha transcurrido, el agravio sigue
y yo creo que sería de justicia, si es un pueblo honesto, hacer ese reconocimiento. Pero este aniversario que vamos a tener, que son los 500 años de esta resistencia, yo creo que está más en aptitud de florecer nuestras culturas que nunca se van a perder por el transcurso de los siglos. Siendo las 15:38, doy por clausurado esta conferencia de prensa y este reconocimiento, y los invitamos para que todos acudan a esta conmemoración en el Zócalo. Muchas gracias.